Sí, ahora sí. Buenos días. Bueno, estamos a 2 días de celebrar la Navidad. No vamos a hablar hoy de la Navidad porque eso ya lo estudiamos en nuestro convivio, ¿verdad? Pero hoy vamos a cambiar un poco el tema. El domingo pasado vimos la última parte del estudio de la doctrina de la Iglesia, es decir, todo lo que estamos viendo en la serie de fundamentos, pero específicamente en cuanto a la Iglesia. Y bueno, vimos 29 temas en total solamente de la Iglesia. Y antes de cambiar el tema, quisiera hacer un recorrido de los puntos que vimos para que esto que vamos a empezar a ver pueda tener una clara división entre lo que estamos estudiando. Cuando hablamos de la Iglesia, lo primero que dijimos es que la Iglesia de Cristo es una, es santa, es universal y es apostólica. Luego vimos las marcas de la verdadera Iglesia, ¿verdad? Se predica fielmente la Biblia, se administran correctamente los sacramentos y se practica la auténtica disciplina de su gente. Luego, cuando vimos lo de los sacramentos, bueno, en cuanto a predicar la Biblia fielmente, vimos lo que era la predicación expositiva, ¿verdad? Cómo debemos apegarnos a la Escritura. Cuando vimos los sacramentos, estudiamos por separado el bautismo y la cena del Señor. Cuando tocamos el tema de la disciplina, definimos primero una serie de cosas antes de ver las 6 partes que estudiamos de la disciplina. Y lo primero que definimos era la membresía de la Iglesia. ¿Qué significa ser miembros de la Iglesia? Y por qué debe de implementarse la membresía en las iglesias. Luego vimos los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y los estudiamos por separados, cada uno en un tema particular. Después de vimos también los dones del Espíritu, todos los dones, uno por uno, que eran a detalle. Después vimos la forma de gobierno, ancianos, diáconos, cuáles son los requisitos para ancianos, cuáles son los requisitos para diáconos, y luego estudiamos la disciplina. Todo eso lo definimos primero porque el primer paso de la disciplina es juicio, determinar si alguien está haciendo algo indebido. Y si no teníamos el contexto de todo lo demás, el juicio que fueses a emitir, pues muy seguramente sería incorrecto. La disciplina la estudiamos en 6 partes: juicio, amor, arrepentimiento, perdón, testigos y expulsión. Después que acabamos con la disciplina, vimos el tema acuérdense de los pobres, la responsabilidad de la Iglesia para con los necesitados. Después estudiamos la Gran Comisión, y luego el día de reposo, y luego quiénes son los fuertes y débiles en la fe, la responsabilidad en ambos. Vimos también qué era la liturgia, por qué hacemos lo que hacemos cuando nos congregamos. Estudiamos después la comunión. Luego el someternos unos a otros en la Iglesia, y por último, el domingo pasado, las autoridades públicas. Son 29 temas en total que todos ya están en el canal de YouTube, y todo tenía que ver con lo que pasa al congregarnos. ¿Cuál es la vida del cristiano en la iglesia cuando se congrega? Y lo que hoy vamos a estudiar es la parte individual de la vida cristiana. Es decir, ya no propiamente lo que venimos a hacer como congregación, sino en tu vida individual. ¿Cómo es o cómo debe de ser la vida cristiana? Y el primer tema que vamos a tocar en este respecto es el tema de la oración. Ese es el nombre del tema de hoy, la oración. Y bueno, también hoy, por primera vez, se está transmitiendo en vivo este estudio por Facebook y por YouTube, ¿verdad? Entonces, la intención es que empezáramos hoy, porque hoy vamos a empezar una nueva serie de estudios. Sigue siendo fundamentos, pero nos vamos a enfocar en la parte individual de cada cristiano. Así que, si alguien nos está acompañando hoy por primera vez, pues estamos empezando. Vamos a ir juntos en esta parte. Todo lo que mencioné está en el canal de YouTube y lo pueden analizar para ponerse al corriente con nosotros. Pero entonces, en cuanto al tema de la oración, voy a dividirlo en varias partes, porque es un tema amplio que debemos analizarlo en las distintas formas y perspectivas bíblicas que debemos de tener, sobre todo por la experiencia que algunos cristianos pudimos haber obtenido en cuanto a la oración antes de entender lo que la oración es. De hecho, una de las preguntas que más recibo después de que las personas estudian la soberanía de Dios, la pregunta siempre es, ¿para qué oramos, verdad? Si tú lees en la Escritura que Dios es soberano, y eso lo estudiamos al principio de Fundamentos, con los atributos de Dios, y Él siempre hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere y con Él quiera. Y entonces, ¿para qué orar, verdad? Cuando encontramos lo que los cristianos hacen al orar, atar, decretar, declarar, ordenar, desatar, etcétera, etcétera,
se vuelve muy complejo entender qué es la oración partiendo de los atributos divinos. Entonces, voy a separarlo en distintas partes. Hoy vamos a estudiar qué es la oración. Y luego vamos a estudiar cómo se ora. Y luego vamos a estudiar la intercesión. ¿Qué es esto de orar por otros? Y después vamos a estudiar la autoridad espiritual, los que se suponen que dicen que algunos tenemos poder para atar y desatar cuando oramos, ¿verdad? Entonces vamos a ir desglosando estos temas de la oración, pero hoy vamos a definir la oración desde el punto de vista bíblico. Y bueno, yo me voy a poner como ejemplo en esta ocasión y te voy a platicar la forma en la que yo aprendí a orar y tal vez se van a identificar conmigo. La primera cosa que yo hice recién nacido de nuevo fue orar. Lo primerito que hice fue orar. La oración de fe, la oración del pecador, ¿verdad? Señor, te pido que perdones mis pecados, que me recibas en tu reino, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me recibas como tu hijo. Amén. Algunos piensan, y fíjate bien que yo aclaré, lo primero que hice después de nacer de nuevo fue orar, porque ya hemos estudiado que una oración no hace nacer de nuevo a nadie, ¿verdad? Ninguno de nosotros nació porque hizo una oración. Si lo analizas con detalle, que más adelante vamos a estudiar un tema sobre eso, primero fuiste transformado internamente para que estuvieses dispuesto a hacer esa oración, ¿verdad? Si la oración que hiciste fue genuina y realmente le pediste a Dios que te hiciera su hijo y te rendiste ante Él antes de que oraras, Dios te hizo nacer de nuevo. De otra manera, nunca hubieras hecho esa oración. Pero lo importante de esta oración, la primera oración que yo hice después de nacido de nuevo, porque aún antes de nacer de nuevo yo oraba muchas veces, le pedí a Dios, no sé, que me fuera bien en el examen, que me quitara la tos, muchas cosas. Yo crecí en un contexto católico romano, y la oración no era algo ajeno a mí ni a mi familia. Estábamos acostumbrados a, más que orar, a rezar, y ahí hay una diferencia. Entonces, cuando recién Dios me hace nacer de nuevo, recién me convierte, alguien preguntó que si quería hacer la oración de fe, si quería entregarle mi vida a Dios. Y a mí me dijeron que en ese momento iba a nacer de nuevo. Yo te confieso, yo ya había nacido de nuevo. Yo ya estaba dispuesto a hacer esa oración. Y lo particular es que esa oración no se me ocurrió a mí. Alguien tuvo que decir lo que yo iba a repetir. No sé cómo fue en tu casa. Dicen, repite después de mí. Señor Jesús, te pido perdón. Y te van guiando, ¿verdad? Entonces, la primera vez que yo oré, no fue algo que yo quisiera o que naciera de mí el decir, sino tuve que repetir lo que tenía que decir. Y de esta manera se supone que iban a ser de nuevo, pero bueno, más adelante vamos a estudiar, y ya lo estudiamos, de hecho, cuando hablamos de la salvación y el orden de la salvación, vimos que es necesaria primero la fe antes de la conversión. Pero bueno, fue la primera oración que yo hice, ¿verdad? Yo no sabía orar. Y la primera oración que yo hice, me guiaron para hacerla. Y eso a mí me hizo entender que como yo no sé orar, si quiero orar, tengo que ver cómo lo hacen los demás. Tengo que aprender a orar viendo a los demás. Y bueno, cuando nos reuníamos en la iglesia donde yo me congregaba, se oraba por todo, ¿verdad? Aunque no nos hubiéramos reunido por cuestiones de la iglesia, orábamos antes de empezar nuestra reunión, aunque no fuera de la iglesia, decir, oye, vamos a comer algo. Bueno, pero primero vamos a orar. Yo primero decía, ¿por qué? Si vamos a ir a unos tacos, no vamos a hacer nada que tenga que ver con la iglesia. No, así hay que poner todo en manos del Señor. Bueno, pero empiezas a escuchar y empiezas a aprender cómo oran, ¿verdad? Y bueno, vas adquiriendo experiencia, viendo cómo oran, escuchándolos, cómo se portan, qué hacen, cierran los ojos o no cierran los ojos, levantan la cara al cielo, alzan las manos, las dos o una. Empiezas a ver todo eso y empecé a aprenderme frases que aún inconscientemente todavía digo cuando estoy orando sin pensar. Por ejemplo, cuando te piden que ores por los alimentos, ¿qué dices? Señor, te damos gracias por estos alimentos, te pido que los bendigas y que sean de bien para nuestro cuerpo. Yo donde iba siempre oraban así, entonces cuando me pedían a mí, bueno, de ahí le seguías con lo demás, ¿verdad? Bendice las manos que los prepararon. Te pedimos también por los niños de África y todo el que no tiene. En ese entonces estaba de moda que en África había hambre, ¿verdad? Y a lo mejor ya nadie pide por los de África. Pero entonces, cuando decían, Hernán, ora por los alimentos, yo ya sabía, tengo las frases. Y simplemente las repites y te ganas la aprobación de todos. Entonces, bien, estoy aprendiendo a orar, ¿verdad?
Cuando iban a empezar la reunión, me tocó estar en otra iglesia donde éramos bien poquitos, entonces cuando algunos llegaban tarde, pues se notaba, faltaba más de la mitad de la gente. Bueno, vamos a empezar, vamos a orar por los que vienen en camino. ¿Alguna vez oraste por los que vienen en camino? ¿Y qué oraba? Yo oraba así: apresura los pasos de los que vienen en camino, guarda su camino para que lleguen sin demora. Y una serie de frases que escuché alguna vez algunos y que siempre se repiten y las aprendes. Entonces fíjate bien que vas acumulando en tu cerebro las frases necesarias para cada situación en la que debes orar. No vas a decir bendice las manos que los prepararon cuando estás orando por los que vienen en camino. Entonces vas consciente o inconscientemente separando las frases que te van a ayudar cuando te piden orar. Orar por sanidad, lo cubrimos con la sangre de Cristo. Declaramos sanidad sobre su cuerpo. La palabra dice que por su llaga fuimos curados. Y son cosas que repetías cuando orabas por sanidad, ¿verdad? No se te ocurrieron a ti. Bueno, estoy hablando de mí. No se me ocurrieron a mí. Escuché que alguien las decía, entonces las repliqué. Orar por liberación. ¿Alguien oró por liberación? ¿O no tenías ese nivel de espiritualidad? Muy pocos teníamos ese nivel. Entonces. En tu nombre atamos al hombre fuerte. Esa era de ley, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y repetirle hasta que el mugre demonio se saliera. Echamos fuera todo espíritu inmundo. Son frases que no pueden faltar, ¿verdad? Y tenías ya todo tu esquema. Todos estos ejemplos que te doy, no sé si tú te los sabes igual, pero yo los aprendí escuchando a las otras personas, ¿verdad? Todas son frases que ubicabas en un momento y en un contexto, ¿verdad? Y, bueno, conforme pasa el tiempo y vas escuchando cada vez a más personas orar, pues vas aumentando tu acervo, ¿verdad? Tu lista ahí, tu repertorio. Y yo me acuerdo que cuando llegaba alguien, algún predicador que invitaban, que en la iglesia donde Dios me hizo nacer de nuevo, era una iglesia muy grande y muchos predicadores venían de todas partes del mundo, no, pues tenía un montón de frases disponibles, ¿verdad? Apantallantes. Porque llegaba alguien y decía: Señor, ahora te pido que este varón camine hacia tu trono y tú extiendas tu cetro hacia él, para que él ponga la punta de su dedo en el cetro y tú le concedas estar contigo en tu presencia. Y dices: esa me apantalló. Y estaba yo ansioso porque me dijeran: oye, Hernán le toca orar. Y hombre, aquí saco la del cetro, ¿verdad? O, nomás me pasaba a mí o también a ustedes. Yo las tenía guardadas, honestamente, no estoy mintiendo. Yo las tenía guardadas esperando el momento correcto para poder usarlas. Si estaba con los que me conocen siempre, porque me la piratean. Tenía que esperar en un momento donde hay gente que no me conoce o me invitaban a otra iglesia. ¿Puedes orar? Hombre, decía, gracias a Dios este es el momento. Y me sacaba la del cetro y me sacaba todas las que pudiera y sí a pantallas. Y ellos se aprenden esas frases. Y las van a usar no cuando estés ahí porque te das cuenta que te la piratearon, las van a usar cuando estén en otra situación y estás empezando a hacerte una reputación de cierta espiritualidad, ¿verdad? Y bueno, yo consideraba que algunas frases tenían más poder que otras. Digo, ya cuando vas acumulando las frases y tienes un buen repertorio y empiezas a orar, ves como que algunas funcionan más que otras. Entonces ibas depurando, o ya está muy choteada, ya todos la dicen, o como que no siempre funciona, pero tienes tus frases especiales. Yo no sé si ustedes estaban tan perdidos como yo en ese aspecto, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando empiezas a acumular las frases, les agregas los accesorios. Es decir, vamos a orar, ok, no faltaba que, a ver, todos pónganse de pie. Somos los mismos, decir, bueno, entonces, y ya está orando, y no falta el que agarra su Biblia y la levanta. Ese es otro accesorio, ¿verdad? Porque se siente más imponente. No, tú estás orando así y tú ves el otro que agarra su Biblia y sí, Señor, te llega más. O la pones la Biblia sobre el enfermo, Señor, que tu palabra lo toque. Y dices, es que sí, la palabra lo está tocando. La Biblia. Levantar una mano, las dos, sentido estrecho, amplio. Reír mientras oras, no sé si alguna vez te apantallaban así. Oiga, si te están así, no, Señor, no sé qué, pero viendo con plena confianza, sí, Señor, gracias. Dice, oye, eso llega más. Entonces se vuelve toda una situación mecanizada. Dice, a ver, ¿qué quieres que ore por esto? Pum, cerebro, estas son las frases, y luego estas son las más matonas. ¿Qué accesorio? Levantas una mano, ¿cómo está el espacio? No, la Biblia sí la traje. Hombre, ahí va la Biblia.
Y ya, ahora sí sigues y tratas de seguir ese plan, ese esquema que tú ya trazaste, con el cual vas a convencer a los que te están viendo, los vas a pantallar o piensas que de esa forma sí va a funcionar. Todos lo hacían. Y luego escuchas predicaciones sobre la oración. Ahora, fíjate bien, yo determiné qué significaba orar por la práctica, por lo que otros hacían. ¿Qué es orar? Bueno, todo esto que he acumulado, todas estas frases y todos estos accesorios, eso es orar. ¿Oras? Claro. ¿Seguido? Siempre, al menos por los alimentos. 3 veces al día mínimo. Pero cuando venían predicadores y hablaban de la oración, encontraba frases o versículos que te hacían pensar que todo eso que estamos haciendo como cristianos realmente es algo poderoso. Por ejemplo, Juan 14, versículo 13 al 14. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, yo lo haré. Así que, ya sabes, no podía faltar al final de cada oración decir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y a veces, mientras pensabas qué más ibas a decir, ¿verdad? Señor, yo te pido sanidad para este cuerpo en el nombre de Jesús, pero por dentro tu cerebro está pensando, ¿y ahora cómo conecto a la otra frase? Extiende tu cetro sobre él. Y dices, no, esa no es de aquí, ¿verdad? Y le tienes que componer y empiezas a usar muletas, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, sí Padre, gloria a tu nombre, pero mientras estás pensando, ¿qué es lo que sigue? ¿Verdad? Pero bueno, pero si dice aquí, cualquier cosa que ustedes pidan en el nombre, yo la haré, eso te da seguridad. Entonces fíjate, ya se vuelve el acto completo. Tienes las frases matonas, tienes los accesorios correctos y te enseñan que tienes la autoridad para hacerlo. Por eso encuentras personas con mucho drama cuando oran, ¿verdad? Y hasta le meten lenguas, ¿verdad? Luego, Marcos 16, 17 y 18. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les harán daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Entonces, ya leímos en Juan 14 que lo que pidas en su nombre lo va a hacer para glorificar al Padre. Segundo, si crees, vas a echar fuera demonios, vas a hablar nuevas lenguas, tomarás en tus manos serpientes, si bebes algo venenoso no te hará daño, pondrás las manos sobre los enfermos y estos van a recobrar la salud. Entonces, ¿qué se necesita hasta ahorita? La frase matona, el accesorio correcto, la autoridad que Jesús, que ya me la dio, porque si lo pido en su nombre me lo va a dar, y creer. Si yo creo que va a pasar, realmente va a pasar. Si yo pongo la mano sobre un enfermo y según este pasaje, según me enseñaron, va a sanar. ¿Alguna vez oraste por un enfermo y sanó? No. Uno. A mí sí me pasó de perdido varias veces. Digo, de entre todas las veces que oras, alguno se tuvo que sanar o todos se te murieron. Digo, quizás no en ese instante, ¿verdad? Pero oye, un mes después, ya sané, la oración tiene poder, ¿verdad? Oye, ¿quién oró por ti? Hernán. Oye, Hernán, ¿no podrías orar por mí? Te vas haciendo de un nombre, de una reputación. Luego, otra característica o un requisito, Mateo 18, 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, de ahí tienes a los cristianos diciendo, ¿cuál es tu problema? No, porque soy pobre. Ato tu pobreza, la ato, y desato la bendición para ti. Oye, ¿cómo te sacaste eso? Aquí dice, todo lo que ustedes aten en la tierra, estamos en la tierra y lo estoy atando, ¿verdad? Así va a pasar en el cielo. Dice, entonces mi pobreza tiene algo que ver con lo espiritual. Y si atas mi pobreza aquí, en el cielo se ata. Y si desato la riqueza, que es la que tiene Dios allá para mí en el cielo, me la desata, pues me va a empezar a llegar. Es lo que dice la Biblia.
Luego, versículo 19 al 20, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, que si nos reunimos al menos dos, es un hecho. Yo me acuerdo que en oraciones, alguna vez que iba a orar a algún grupo, nada más éramos el de la casa y yo. Me dice, bueno, mira, no te agüites. La Biblia dice que con dos o más, y aquí estamos dos. Bueno, pues échale fe. Señor, te pedimos no sé qué. Y si tú estás solo, no aplica. Pues ¿para qué oro yo solo? Pues, si se requieren dos, mínimo. Ahora dice que sobre cualquier cosa que pidan, y ahí es donde nos regocijábamos. A ver, tu lista de peticiones, ¿cuál es? Y de ahí yo aprendí que para cuando quieres que alguien ore por ti, tienes que pasar la lista de peticiones. Entonces, si es un grupo de oración, y ahora incluso hay en Facebook, ¿verdad? Tienes que pasarle tu lista de peticiones, porque si ahí hay dos o más, todo lo que pidan se les va a cumplir. Entonces aquí está, mira, pues que mi abuelita esté mejor, que me den un mejor trabajo, que pase mis exámenes, que tenga salud, y te arrancas, ¿verdad? Porque según la Escritura, todo eso que ellos pidan, donde estén dos o más, Dios lo va a hacer. Y así es como tenemos hoy en día la doctrina de orar, así es como los cristianos entienden orar. Hablas de orar y ya saben en automático lo que deben de hacer por lo que vieron que los demás cristianos hacen, más estos pasajes, por ejemplo, que vienen a traer la idea de que la oración tiene poder. Así es como yo me formé en mis caminos cristianos, así es como a mí me formaron. Eso es lo que yo entendía por orar. Y yo pensaba que todos los cristianos lo veían igual, ¿verdad? Pero el punto es que Dios en su gracia y en su misericordia, después del tiempo que a Él le plació, que fueron como 13 años, Dios empieza a hacerte pensar un poco más las cosas. Decir, a ver, todo lo que pide en su nombre me lo va a dar, ¿todo? Cuando tú oras constantemente, así como yo aprendí, te vas a dar cuenta que no siempre funciona. Te vas a dar cuenta que a veces Dios no contesta tu oración, y de hecho son más las veces que no lo hace que las que sí la hace. Pero se produce este efecto casino. Dicen que cuando los que van a los casinos a jugar no siempre ganan, ¿verdad? Pero, ¿qué hace que una persona siga yendo allá a pesar de que no gana? La esperanza de que va a ganar al menos una vez. Y cuando ganó al menos una vez, eso reafirma su convicción de seguir participando, porque dice, sí funciona. Automáticamente el cerebro elimina todas las veces que no funcionó, todas las veces que le echaste la moneda, uno, dos iguales, ahora sí, besito a la moneda, y se persinan y sóplale, acto de magia, jaló, y van a tratar de repetir eso mismo, a ver cómo le hice primero, el besito, y luego soplar, y luego, otra vez, no, es que no le soplé bien, y ahí van a estar, ¿verdad? Hasta que vuelve a funcionar, ya tengo, exactamente, esta es la forma. Y si se les acabó el dinero, se van bien contentos a su casa porque ya encontraron la forma de hacerlo. Cuando regresen y vuelvan a echar la moneda, no funciona y van a decir, es que no le soplé bien. Es que no vino fulano, él es el de las buenas vibras. Y ese mismo efecto lo tienen los cristianos cuando oran. Están orando, sí, ponen las frases matonas, sus accesorios y todo, no funcionó. Hay que descartar esta frase porque ya van muchas veces que no funciona. Ahora esta nueva. Ahora ahí va, y funcionó, ándale, ya le hallé. Ahora sí, trato de repetir eso mismo con otro y no funciona. Y no funciona, y lo funcionó. Ándale, ya le encontré. Y te mantiene animado, y te mantiene perseverando, y te mantiene convencido de que funciona. Aunque tu cerebro, de todas las veces que supongamos que fueron 80, bien, 10 funcionaron. Tu cerebro descarta 70 y te autoconvences de que esas 10 son las pruebas. Son la prueba indudable de que la oración tiene poder. Pero viéndolo fríamente, si es cierto que todo lo que pide en el nombre de Jesús me será hecho, si eso es cierto, ¿debería funcionar siempre o a veces? Debería funcionar siempre. Y lo puedes descartar de una manera muy sencilla, con un simple experimento. Un experimento que voy a hacer en presencia de todos ustedes. Todo lo que pida
en el nombre de Jesús me será hecho, dice, ¿verdad? Ok, ¿qué quieren que pida? No muy difícil, o sea, tampoco lo pongas no tengo tanta fe. Algo simple. No sé, que aparezca un vaso de leche aquí. ¿Qué tan complicado es hacer un vaso de leche? De plástico, de vidrio, lo que sea. Señor, en tu nombre te pedimos que aparezca un vaso de leche ahora. No funciona. En el nombre de Jesús, el vaso de leche ahora. No funciona. En inglés, in the name of Jesus. No funciona. Algo está mal entonces. ¿Jesús mintió? ¿No leímos que Jesús dijo que lo que pidas en su nombre te lo dará? Dicen los ateos, es falso y demostrable en un experimento muy simple. ¿Verdad? Si tú piensas que orar es lo que yo aprendí, ¿qué le contestas? No, es que me faltó fe. Pues tráete a alguien con mucha fe. No, es que ando medio frío, carnal. Déjame ayunar. Voy a ayunar un día. ¿Tú crees que porque ayunes un día, 3 días, el vaso va a aparecer porque lo ordenas en el nombre de Jesús? No. Atar y desatar. ¿Cuántos alguna vez ataron a Satanás? A nadie se le ocurrió, o sea, bueno, a poquitos. Fíjate bien, tienes el poder de atar y desatar, es cuestión de lógica. Yo puedo atar y desatar a quien yo quiera. Y en el mundo hay maldad, ¿qué pasa si ato a Satanás? ¿Se acaba el problema? ¿Sí o no? Digo, es un pensamiento válido, ¿no? Y bueno, ya está. En todo Nuevo León. Satanás, te atamos. Y luego cuando ves que sigue viendo la maldad, dices, ¿quién es el que lo desata? Digo, no pongo en duda el poder de la palabra, ¿verdad? Yo ya lo até, entonces allá lo ataron. Algún hijo del diablo anda diciendo, lo desato. ¿Qué explicación encuentras? ¿Me explico? Ahora, no lo estoy inventando, son cosas que realmente te cuestionas, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto entonces? ¿Cuándo sí se va a quedar atado? O de cierto rango, demonios de cierto rango nada más. ¿Cuántos ataron su pobreza? Pues ¿qué onda con ustedes? Yo era el que estaba bien perdidote entonces. Yo até mi pobreza muchas veces. Y la mugre pobreza ahí estaba. No se iba. ¿Quién la desataba? Se vuelve algo que no puedes comprender. Entonces esto no sirve. ¿No sirve? ¿Es falso? Eso, o yo no estoy comprendiendo lo que dice la Biblia. Fíjate bien lo que he estado haciendo. Tomé la definición de orar según la práctica y luego le agregué pasajes bíblicos y estoy tratando de que funcione. Digo, si la Biblia dice debe de funcionar, ahí está el error. Mi definición de orar no es lo que la Biblia enseña, es la que a mí me enseñaron, la que yo aprendí, la que yo vi que se hacía. Y luego le agrego pasajes bíblicos y quiero demandar que funcione, cosa que es totalmente incorrecta. ¿Me explico? Ahora, si están 2 o más, les cumpliré todo lo que pidan. ¿Quién me acompaña a pedir que aparezca el vaso? Para estar al menos 2. O ir a su lugar, pidamos todos juntos al mismo tiempo. 1, 2, 3. ¿Va a aparecer el vaso? No. Entonces, esta idea de la oración y estos pasajes así no pueden ser ciertos. No pueden ser. Una simple prueba experimental descarta todo lo que a mí me enseñaron. Ahora es difícil darte cuenta que muchos años viviste creyendo una farsa. Algo que no se puede comprobar. Y la escapatoria que normalmente usan los cristianos dicen es que esto es espiritual. No puedes ponerle pruebas a Dios. Porque Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Dicen, ay, pues sí es cierto. Y te convences. Bueno, es que la fe y la razón no tienen nada que ver. Todo es cuestión de creer. Y ahí está el efecto casino. Porque crees, no jala. Crees, no jala. Crees, no jalas. Funcionó. Ándale, si jala, si funciona. ¿No?
si esto es verdad, si los pasajes que leí están interpretados correctamente, debiese de funcionar las pruebas que hice. ¿Verdad? Este es el punto de choque entre los cristianos, entre comillas, y la realidad. Que lo que ellos piensan que conocen espiritualmente no coincide con la realidad. Y deciden vivir en su mundo de fantasías. Deciden desconectar su cerebro y creer que un día lo van a lograr. Porque alguno va a decir, pero funciona. Sí. ¿De cuántas veces que lo intentaste funcionó? Bueno, yo oré por un enfermo una sola vez y sanó. Ok, qué bueno, pero ¿es el único enfermo por el que has orado? Si te vas a un hospital y te agarras por piso a orar, ¿cuántos van a sanar? ¿Alguna vez fuiste al hospital a orar por los enfermos? ¿Cuántos se salieron ahí sanados milagrosamente? La gran mayoría de las veces ninguno. Y dolía cuando ibas y orabas, no, yo declaro que tú eres libre de esa enfermedad porque Cristo ya pagó y realmente lo haces con todo el deseo y la mejor intención del mundo. Ves el sufrimiento de la persona, ves que no conoce a Dios y realmente anhelas que Dios haga un milagro y aplicas todo lo que te enseñaron y te convences a ti mismo que estás completamente seguro de que Dios lo va a sanar y le dices al enfermo, tú créelo y Dios te va a sanar y luego te dicen se murió. ¿Con qué cara le explicas a todos los que estaban ahí que no funcionó tu oración? Ahora fíjate lo más grave, en lugar de dudar de lo que te enseñaron, dudas de ti. Y es que es el pecado que cometí. Ay, si no hubiera pecado eso. Es que no me puse a cuentas con Dios antes de orar. Estamos tan convencidos que la doctrina que te enseñaron es correcta que dudas de ti mismo, en lugar de poner en duda lo que te enseñaron. Por eso cuando hablamos de oración, los cristianos hacen cosas muy vergonzosas cuando oran. Toman autoridad, decretan, ordenan, declaran, desatan al Espíritu Santo. Ponen la sangre de Cristo en cuanta cosa les venga en gana, sobre el perro, sobre la casa, sobre el carro. Y lo único que hacen es avergonzar al cristianismo cada que se ponen a orar así. Porque es fácilmente demostrable que esto es una farsa, que es falso. Por eso tenemos que aprender bíblicamente qué es la oración. Y luego analizar estos pasajes que ya vimos, que demuestran que son falsos, pero a la luz de la definición bíblica de orar. No a lo que tú crees que es orar, o a lo que te dijeron que es orar, sino a lo que la propia Escritura enseña. Ahora, si la Escritura enseña esto, podemos poner a prueba los pasajes sin ningún problema. Y te voy a demostrar que sí funcionan. Ay, ¿va a aparecer el vaso de leche? No, espérate. Primero, ¿por qué los cristianos somos o éramos así? ¿Por qué no oran como debe de ser? Porque no saben. Porque no se los enseñaron o nunca les importó saberlo. En mi caso, ahí tenía la Biblia, la podía leer. No me lo enseñaron, ok, pero tampoco lo leí. No me interesó porque aprendí cómo. Así que ese es el principal problema. No sabemos lo que es la oración bíblicamente hablando. Y bueno, los discípulos de Jesús tampoco sabían. Por eso dice Lucas 11, del 1 al 4, que los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Lucas 11, 1 al 4, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. El famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Y nos lo sabemos con ciertas variantes. Ahora veamos lo que nos dice Mateo exactamente sobre esta misma forma en que Jesús enseña cómo debemos orar. Mateo 6, 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13 dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Yo sé que casi todos, si no es que todos, no sabemos el Padre Nuestro.
¿verdad? Y alguna vez, quizás a mí, en mi contexto católico romano, te enseñaban a que lo tenías que repetir muchas veces, normalmente como una penitencia, como un castigo. Ibas y te confesabas y te decían, ¿qué hiciste? Ah, pues hice esto, esto y esto. Tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, toma. Bueno, a ver, ¿cuántos me dijeron? 50 Padres Nuestros. Padre Nuestro que estás en el cielo, y tenías que aventarte los 50 seguidos, ¿verdad? Y las Aves Marías. Entonces es algo que traes aquí ya bien programado, algo que te sabes de memoria, pero muy pocos de nosotros nos hemos puesto a analizar lo que dice, ¿verdad? Por eso, aunque vamos a desglosarlo más adelante en otros temas, parte por parte, hoy quiero enfocarme en las primeras dos cosas que Jesús enseña que debes de pedir. Si cuando oren, deben orar así: Padre, que estás en el cielo, o Padre nada más, según Lucas o Mateo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Eso es lo primero. Esa es la primera cosa que Jesús enseñó que debemos de pedir. Y casi nadie sabe qué es eso, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? La palabra santificado en griego es agiasó, que la concordancia en Strong nos traduce como consagrar o santificar. El diccionario Help lo traduce así: considerar algo especial, poner algo aparte, dedicarlo, separarlo. La Biblia dice que todos somos santos, los hijos de Dios somos santos. No en el contexto de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana eso lo pone como una especie de estatus donde le puedes pedir milagros. Pero la Biblia dice que todos los cristianos, los que han nacido de nuevo, todos son santos. No porque le puedas pedir cosas, sino por lo que el original significa. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios han sido puestos aparte. Esa es la distinción que la Biblia hace en el género humano, los que son de Dios y los que no. Esos puestos aparte, esos santos, eso es lo que significa santificar, ponerlo aparte. Pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué será santificar el nombre de Dios? ¿Cómo lo ponemos aparte? Bueno, santificar el nombre de Dios significa que Dios, representado por su nombre, como cualquiera de nosotros, hablar de mi nombre, hablar de Hernán es hablar de mí. Santificar el nombre de Dios es santificar a Dios, es que para nosotros sea algo aparte, algo especial, distinto de todo lo normal, diferente a todo. Por consecuencia, es honrarlo, reconocerlo como lo más grande que hay, como lo mejor que hay. Eso es santificar su nombre. Y vamos a ver una aplicación. Palabras de Jesús en Juan 12, 27 al 28. Juan 12, 27 al 28 dice: ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una vez que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Ahora la palabra aquí glorifica, cuando Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre, es doxazo. Honrar, considerar glorioso. El diccionario lo traduce así: valorar a alguien o algo por lo que realmente es. Darle peso reconociendo su verdadero valor. Y en ese sentido, santificar y glorificar vienen a ser lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Todo mi ser está angustiado. ¿Acaso en mis palabras, acaso le voy a pedir al Padre que me salve de eso? No. Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué significa eso? Que si realmente vamos a considerar que Dios es aparte, distinto, valioso, Él es el único digno de honra, sus obras, sus atributos, todo lo que hace es mucho mayor y mucho más importante que lo que nosotros podemos hacer o cualquier otro ser humano. Vemos que en el Padre Nuestro sí hay cosas que se piden a Dios, danos el pan cotidiano, por ejemplo. Pero lo primero que Jesús dice es, pide que el nombre de Dios sea santificado, que se entienda, que tengas claro tú y todos los demás, que lo que Dios hace es más glorioso que lo que cualquiera puede hacer, incluyéndote a ti mismo. Jesús en este caso dice, estoy angustiado y no le voy a pedir al Padre que me salve. No le voy a decir, Jesús está diciendo, no le voy a pedir algo para mí. Voy a decir, Padre, que tu nombre sea glorificado. Que todos vean que lo que tú haces es lo mejor que puede pasar. Y es primero un llamado a la autonegación. Vas a orar, lo primero que tienes que decir, Padre, lo que tú haces, lo que tú eres es infinitamente más grande que lo que yo quiero, que lo que yo soy. Segundo, la segunda petición, según Lucas, es venga tu reino.
Según Mateo es, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esa parte, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es la consecuencia de que el reino de Dios venga, ¿verdad? Están hablando de lo mismo. Cuando dice, hágase tu voluntad, en Mateo, la palabra voluntad es selema. Se traduce, según la concordancia Strong, como voluntad. El diccionario Jeff lo traduce así, deseo, lo que Dios prefiere que pase, la mejor oferta. Entonces, cuando dice, venga tu reino, lo primero que estamos pidiéndole a Dios es que venga y instale plenamente en la tierra su control. ¿Qué acaso no sucede todo lo que Dios quiere? Claro. La Biblia enseña que aún lo bueno y lo malo sucede porque Dios lo permitió. Por eso la palabra voluntad aquí es muy importante, porque no nos está hablando de la soberanía de Dios. Cuando nos habla aquí de la palabra selema, es su mejor oferta, lo que Él prefiere que suceda. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, dice, no matarás. La correcta traducción es, no asesinarás. ¿Hay gente que asesina? Sí. Oye, ¿pero no era la voluntad de Dios que no asesinaras? Sí. Entonces la gente no hace la voluntad de Dios. No, espérame. La Biblia hace distinción entre dos voluntades. La preceptiva, que es esta, selema, que es lo que Dios dice que es lo mejor que pueda pasar. Y la decretiva, que es otra palabra, bulé, que es lo que Dios ha ordenado que pase. Y esa es inquebrantable. La preceptiva es quebrantable, tú decides lo que haces. Dios dijo, no robes. Esa es su voluntad, selema, voluntad prescriptiva. Esto es lo mejor que puedes hacer, pero tú decides si lo haces o no. Por eso es que muchos roban, a pesar de que Dios en su voluntad no quiere que nadie robe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús que debemos de pedirle? Sea santificado tu nombre, lo primero, te pones en una posición menor a Dios donde reconoces que tus deseos y lo que tú quieres es inferior a lo que Él es, a lo que Él quiere y a sus obras. Segundo, venga tu reino, ven y establécete para que todos hagan lo que es mejor. Estamos diciendo, ven a este mundo para que nadie robe, nadie mate, nadie mienta, incluyéndome a mí. Sabemos que la Escritura enseña que ese día va a llegar, cuando Jesús regrese. Pero ¿qué es lo que le estás pidiendo? Ven, Señor, y haz lo que tú consideras que es mejor. Entonces, Jesús dice, ¿vas a orar? Lo primero que tienes que hacer, reconocer tu inferioridad ante Dios y pedirle que haga lo que Él considera que es mejor. ¿Y mis peticiones qué? Bueno, ¿qué pasa si después de eso pídeles lo que tú quieres? No hay ningún problema. ¿Qué dijo Jesús aquí? Después de eso, danos hoy nuestro pan de cada día, o según una versión, danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona mis pecados, que esas son las ofensas. Así como yo perdono a los que han pecado contra mí, que más adelante vamos a estudiar qué es eso. No me expongas a tentación. Esas son cosas para mí, pero ¿qué es lo primero que tuve que reconocer y que pedir? Que soy inferior, que todo lo que Él hace se merece su gloria y que se haga lo que Él considera que es mejor. Por eso, cuando leemos que Jesús dice en Mateo 6:9, ustedes deben orar así, esta descripción de las primeras dos cosas que Jesús enseña que debemos de pedir es precisamente lo que demuestra el significado de la palabra. La palabra orar, ahí en griego es prosekumai, que el diccionario Jeff lo traduce así, intercambiar deseos, interactuar con Dios cambiando los deseos humanos por los deseos de Dios. ¿Me explico? Cuando oras, se supone que intercambias deseos. Por eso Jesús lo primero que enseña es, vas a orar, lo primero que tienes que decir es, Dios, hágase tu voluntad, porque tú eres mucho más grande que yo, infinitamente mayor que yo, que todos puedan ver que tus obras son buenas. Y yo te pido, según lo que nos enseñó Jesús, que me des el pan de cada día. Pero ¿qué tal si Dios no me quiere dar de comer hoy? Lo primero que pedí que fue que se haga lo que Él considera que es mejor, telema. Ahora fíjate, sería congruente decir, vamos a orar, Señor, hágase tu voluntad. Y ahora yo ordeno y declaro que Satanás se ha atado. Eso es totalmente absurdo y contradictorio.
¿Cómo vas tú a pedirle, a exigir, a ordenar, a declarar, cuando lo primero que debes de hacer es, Señor, haz lo que tú consideras que es mejor? De manera que ninguna oración pudiese ser altiva, pudiese pretender autoridad. Porque lo primero que tienes que reconocer es que Dios es mayor a todos y que su voluntad es lo mejor que te puede pasar. Así que orar, según el original, el idioma en el que fue escrito, el original, el griego koiné, lo que realmente está inspirado, no otra traducción al español, orar es intercambiar deseos con Dios. Ejemplo, Lucas 22:42. Palabras de Jesús: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumple mi voluntad, sino la tuya. No lo dijo primero, ¿verdad? Pero lo dijo. Señor, si quieres, y esta palabra es interesante, quieres, ulomai, que viene de bulé, la voluntad decretiva de Dios, lo que Dios ha decidido hacer y está totalmente determinado a llevarlo a cabo. Si quieres, no me hagas beber este trago amargo. ¿Qué está diciendo? Si eso es lo que tú ya ordenaste desde antes de la fundación del mundo, no lo hagas. Pero no se haga mi voluntad. Voluntad, aquí está el lema. No se haga lo que yo creo que es mejor, sino lo que tú quieres. ¿Te fijas? Esta es la oración bíblica. Este es precisamente el significado de orar. Nadie jamás ha experimentado ni experimentará el sufrimiento que Jesús experimentó. Y aún así dice, pero no se haga lo que yo creo que es mejor. Jesús está hablando de su naturaleza humana. Sabemos que estaba muy angustiado. Y luego tienes a esos cristianos arrogantes tratando de darle órdenes al Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete, muévete, ahora, tócalos. Oh, qué vergüenza. Qué vergüenza semejante ignorancia. Y son de los hombres más respetados que hay entre el cristianismo. Si entonces nuestra definición de orar es la bíblica. Fíjate lo que dice el apóstol Juan, primera carta 5:14. Si lo que le estamos pidiendo es que haga su voluntad y no la nuestra, y cuando le llevamos nuestros deseos, aunque estamos diciéndole honestamente, esto es lo que realmente quisiera que pase, pero no sea mi voluntad sino la tuya, dice el apóstol Juan, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo se va a cumplir tu petición? Cuando sea lo que Dios quiere. No sé si me explico. ¿Cuándo no se va a cumplir? Cuando lo que pides no es lo que Dios quiere. Ejemplo, Santiago 4:3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Se entiende? Dios va a cumplir todo lo que es conforme a su voluntad. Y siempre que pidas tú de acuerdo a lo que tú quieres nada más, no se va a cumplir. ¿Me explico? ¿Por qué no apareció el vaso de leche? ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros oramos, como debe de ser la oración, lo que hayamos pedido se va a cumplir sí y solo sí es lo que Dios quiere. ¿Me explico? Por ejemplo, las señoras que oraron por sus esposos durante 20 años y tratan de hacerte pensar que esa es la cuota que tuvo que pagar para que su esposo se salvara, ¿verdad? 20 años oré. Y dices, la que tenga un esposo incrédulo va a decir, ¿20 años? Ay, pues vaya empezando, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que llegan recién convertidas, invitan a su esposo y convertido? A los 20 años, ¿qué va a pensar? ¿Cómo? ¿Y mis 20 años de oración? Es que ahí está el problema. Honestamente, ¿los 20 años sirvieron para que se convirtiera? ¿O se convirtió cuando Dios quiso?
¿no? Según lo que estamos estudiando, la petición de esta mujer en el año 20, si es que oraba todos los días, solo esa se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios dijo, esto es tiempo ya, según su propia voluntad. Y el error es pensar que todo el resto del tiempo fue algo que tuvo que estar ella acumulándole al pago para que Dios le cumpliera lo que pidió. Porque la oración jamás va a cambiar los planes de Dios. Dios es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien Él quiere. Cuando nosotros oramos, lo primero que le debemos de pedir es, Señor, haz tu voluntad. Así que en ese sentido, si yo digo, Señor, que aparezca el vaso de leche en el nombre de Jesús, eso no es la oración bíblica. Eso no es oración. Yo tendría que agregar, mas no sea mi voluntad sino la tuya. No apareció el vaso de leche. ¿Por qué? ¿Porque no funcionó mi oración? Claro que funcionó. Porque ¿qué fue lo que le pedí al final? Que no fuese mi voluntad sino la de Él. ¿Y por qué no hay un vaso de leche? Porque a Él no le place darme el vaso de leche. ¿Me explico? ¿Cuándo voy a fallar en demostrar algo así? Nunca. Jamás. ¿Verdad? Fíjate, ¿qué dice los pasajes que leímos? Juan 14, 13 al 14. Cualquier cosa que ustedes piden en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, yo lo haré. Ok. Ese pasaje por sí solo te puede llevar a pensar que lo que quiera que tú pidas. Pero según leímos en primera de Juan, ¿cuál es la restricción? Si está de acuerdo a su voluntad. Ahora, muchos cuando dicen, pues que tienes que decir en nombre de Jesús para que se cumpla. ¿Verdad? Y algunas personas, me acuerdo hace mucho, cuando empezábamos, que yo empecé a comprender esto, me refrenaba de decir el nombre de Jesús por cualquier barbaridad que yo quisiera pedir. Porque decir en el nombre de Jesús es decir que ese alguien te mandó. No es una frase mágica. Cuando oramos algo y decimos en el nombre de Jesús, más vale que tengas la certeza que lo que acabas de pedir es algo que Jesús te mandó. Porque si yo enviase a mi hijo a pedirle algo al vecino, imagínate, un cuchillo. ¿Qué harías tú si viene el hijo del vecino a pedirte un cuchillo? ¿Se lo das? Ay, me da un cuchillo. Tenga, mi hijo. Se va a matar el huerco, ¿verdad? Pero ¿qué tal si llega con un recado mío que dice, estimado vecino, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, por favor, ¿podrías prestarle el cuchillo a mi hijo, pero se lo das en una caja de manera que no lo agarre? Porque lo estoy ocupando. Ah, bueno, pues ahí está. ¿Se lo prestó al niño porque el niño lo pidió? No, sino porque fue en mi nombre. ¿Me explico? No se lo están dando al niño porque el niño tenga autoridad. Ni siquiera tiene la madurez para manipular ese cuchillo. Pero viene en nombre de alguien que sí tiene autoridad y que está pidiendo algo responsable. Entonces se lo dan al niño. Imagínate que el niño diga, mi oración tiene poder. Y se va. Y dices, qué absurdo. ¿Cómo que tiene poder el niño? ¿Me explico? Cuando alguien dice en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Jesús me lo mandó. Y es donde la gran mayoría de los cristianos mienten. Porque pides de tus propios deleites, para tus propias pasiones. Y luego le agregas en el nombre de Jesús. Y es lo más absurdo que puedas encontrar. No es cierto. Cuando los apóstoles sanaban a alguien, que más adelante vamos a estudiarlo, decían, en el nombre de Jesús te ordeno que te pongas de pie y andes. ¿Por qué decían que en el nombre de Jesús? Porque había mucha gente viendo. Y ellos se aseguraban de que no pensaran que fueron ellos, sino que de ese milagro vaya a la cuenta de Jesús, porque es Jesús quien lo mandó. Así que ellos quedan libres de que piensen que son ellos o que traten de idolatrarlos a ellos. Decir en el nombre de Jesús, cuando eso se cumple, todos van a glorificar a Jesús, que es la autoridad de Él quien lo hizo, no el mensajero. ¿Me explico? Entonces, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Señor, vamos a pedir como los discípulos pidieron después de que los amenazaron de que no hablaran de Jesús. Pues Señor, ahora queremos pedirte que nos des denuedo para hablar tu palabra y no temer a las amenazas que nos hicieron. ¿Eso es pedir en el nombre de Jesús? Sí, ¿qué fue lo que Jesús les había dicho? Y vayan a predicar el Evangelio. Los dirigentes que les dijeron, no prediquen. ¿Qué están pidiendo los discípulos?
Dame el denuedo, la decisión, la convicción, el no tenerles miedo para hacer lo que me pediste. Eso es en el nombre de Jesús. Aunque no hayan dicho la frase en el nombre de Jesús. ¿Me explico? La frase en el nombre de Jesús no es algo mágico. No es el abracadabra. No es el ábrete sésamo. Pero como yo aprendí que todo el mundo dice, pues yo también. Ahí está el problema. Entonces, si tú estás pidiendo algo efectivamente en el nombre de Jesús, ¿quién es Jesús, a fin de cuentas? Además de su naturaleza humana, tiene su naturaleza divina. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la Trinidad? Jesús es Dios. Si Jesús te pidió algo, siempre va a ser la voluntad de Dios. Si tú estás pidiéndole a Jesús algo que Él te encomendó que hicieras, siempre se va a cumplir. ¿Verdad? En ese sentido, ninguna oración que tú hagas en el nombre de Jesús, absolutamente ninguna va a dejar de cumplirse. Si efectivamente estás pidiendo lo que Él te mandó. ¿Verdad? ¿Qué hay de Marcos 16, 17 al 18? Estas señales se acompararán a los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos les recobrarán la salud. Ok. Yo estoy bien seguro, creo firmemente, cuando voy a orar que el enfermo sane. Si oro correctamente, ¿qué va a pasar? La voluntad de Dios. Porque si yo tengo un enfermo, que ha pasado que algunos vienen enfermos, ¿podrías orar por mí? Lo primero que tengo que preguntarles, ¿qué esperas que pase cuando ore por ti? Pues que sane. Bueno, eso no te lo puedo garantizar. Y se ve la cara de confusión de la gente normalmente, ¿verdad? Digo, yo lo que puedo hacer es pedirle a Dios que te sane, pero que si su voluntad es que sigas enfermo, que así te quedes. Y ahí es donde la cara cambia como a enojo. Entonces, ¿para qué oras? Esa es la pregunta normal. A ver, ¿para qué oramos si Dios va a hacer lo que Él quiere? ¿No? ¿Para qué me sirve hacerlo aquí? Pues no ores. Y algunos se enojan y se van. Bueno, ahí te das cuenta que qué es lo que están buscando. No vienen buscando a Dios. Vienen buscando sanar. Y algunos se han dicho, bueno, si Dios quiere que así esté, órale. Y ya, yo oro bien convencido con toda la fe del mundo de que Dios va a hacer su voluntad. No de que va a sanar, de que Dios va a hacer su voluntad. Entonces, esto, creer en su nombre, vas a expulsar demonios, mira, si Él te mandó, lo vas a hacer. Sin luchar, sin pastor Street Fighter. Quien haya visto esos videos me entiende, ¿verdad? Sin golpearlo, amagarlo, echarle agua a la Biblia, sin grupo de guerreros, no, una simple instrucción, sal en el nombre de Jesús. Y va a salir, porque no eres tú quien se lo ordena. Pero eso lo vamos a estudiar en otro tema. Mateo 18, 18 al 20. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y sabes que este pasaje no tiene nada que ver con la oración. No está hablando de orar. Versículo 15 al 17, justo antes dice, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, te has ganado a tu hermano. Si no, ve y toma 2 testigos, porque todo asunto se resolverá cuando vas a testigos. Si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no los oyere, tenlo por gentil y publicano. Y luego dice, porque les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. ¿De qué está hablando? Del juicio que se hace ante el acusado de pecado en la iglesia. Y que Dios lo va a respaldar, si sigues el proceso de Mateo 18. Pero como casi ninguna iglesia aplica la disciplina en la Escritura, no saben que este pasaje está hablando del proceso de disciplina y no de la oración. O sea, es un texto sin contexto. Atar y desatar en ese contexto implicaba declarar inocente o culpable. Atar es declararlo culpable. Desatar es declararlo inocente. Dice, donde se reúnan 2 o más, claro, porque tenías que tener testigos. Tú solo no puedes hacer eso. Nadie en la iglesia puede decir, hoy te expulso. No, tiene que haber testigos de lo que sucedió. Donde 2 o más estén, ahí estoy yo. Y si ustedes lo atan, si ustedes lo declaran culpable,
es culpable. ¿Me explico? No tiene nada que ver con la oración. Entonces, qué grave. Qué grave es que los cristianos vivan la vida pensando todo lo que yo pensaba. Ahora puedes entender por qué a veces funcionaba y a veces no. No era la frase matona, no era el accesorio, no era la falta de fe, no era tu pecado. ¿Quién de aquí puede decir, hoy vengo limpicito, no tengo pecado, échenme al enfermo? Porque ahora sí voy a orar y como yo vengo perfecto, no hay nada que impida. ¿Quién puede hacer eso en algún instante de su vida? Ninguno. Es como Norma. Ahorita yo no estoy robando, no estoy matando, no estoy codiciando a la mujer de nadie ni las cosas de nadie. Ahorita estoy bien. Falso. ¿Sabes por qué es falso? Porque todos esos mandamientos Jesús los resume en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahora dime, si en este instante estás haciendo eso, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no es cierto, nunca lo haces. Por eso dice la Biblia que no hay bueno ni uno. Ni uno, porque ni siquiera un segundo, pues bueno, ahora sí me voy a concentrar, ya no estás pensando en Dios con todas tus fuerzas, ni con toda tu mente. Ya fallaste. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, quien pensaba, es que no sanó porque ando en pecado, dices, compadre, siempre andas en pecado. Siempre. Entonces, ¿por qué a veces funcionaba? Bueno, porque coincidiste con la voluntad de Dios. ¿Me explico? Si los Tigres y los Rayados llegan a la final y imagínate, las iglesias se ponen a orar que gane el Monterrey y los satánicos que ganen Tigres, no es cierto. Yo no le voy a ninguno de los dos. Perdón. ¿Quién va a ganar si hay cristianos orando por los dos equipos? Imagínate, todo árbol plantado, hombre, pura fe, puro poder. Señor, hoy te pedimos que el Monterrey se corone campeón. Y luego todas las demás iglesias, te pedimos que el Tigre sea campeón. Con todo, a la frase matona, el accesorio, en el nombre de Jesús, con toda la fe. Hay un chorro reunidos, hasta en Facebook. ¿Quién va a ganar? Lo que Dios ya decidió. Lo que Él ya ordenó. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de lo que ya ordenó? Lo vamos a estudiar más adelante en detalle. Pero cuando se cumpla, ya que la voluntad de Dios no puede frustrarse. Ganó Tigres. Eso es lo que Dios quería. Entonces, ¿para qué oras? Fíjate bien. A ver, Dios, yo te pido que este año que viene, 2019, se llene de bendición, abundancia, prosperidad, que me des en medida buena, apretada, remecida y rebosante. Todo eso lo vas a empezar a escuchar en otras partes. Y Dios dijo, Hernán, este año va a ser el peor de tu vida. Te van a apedrear, vas a naufragar, te van a azotar, te van a encarcelar, como le pasó al apóstol Pablo. Porque esa es mi voluntad. ¿Qué le dijo Dios a Ananías, no al esposo de Zafira, sino a Ananías, el que Dios le dijo, ve y ora por Saulo? Y dijo Ananías, oye, ¿Saulo? Como si Dios no supiera, ay, sí es cierto, ¿verdad? No entiendo a Ananías, ¿verdad? Es una reacción natural. Saulo, el que persigue la iglesia, sí, él tiene que padecer mucho por mi causa. ¿Qué significa eso? Que las apedreadas, azotadas, encarceladas, cuando lo apedrearon hasta pensaban que estaba muerto, por eso dejaron de apedrearlo. Fueron a recoger su cuerpo y se mueve, estaba vivo. Se sacudió y se fue. Oye, padre, Pablo, ¿te hace falta orar, Pablo? ¿Cómo es que te pasa? ¿Por qué no oras? Dile, Señor, me cubro con tu sangre. Pon un pedradón. No puedes, no puedes ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué oramos? Ese es el punto. No oramos para cambiar los planes de Dios. Oramos para que nos enseñe a aceptarlos. ¿Me explico? Esa es la forma en la que conoces a Dios. La Escritura dice orad sin cesar. Tesalonicenses, primera carta. Orad sin cesar. ¿Por qué? Si a fin de cuentas Dios va a hacer lo que Él quiere.
para que lo conozcas, para que te des cuenta cómo es. ¿Cómo vas a darte cuenta por lo que pasa? Tú puedes decir, Señor, yo te pido, te ruego, te suplico que esto no pase. Y va a pasar. ¿Por qué? Y te va a chocar la mente. ¿Cómo puede ser que un Dios bueno permita eso? Hasta que pasas por ahí y le dices, ya sé. Aprendí madurez, aprendí paciencia, aprendí perseverancia, aprendí que Él es fiel, porque cuando yo quise irme, cuando lo rechacé, cuando maldije y me fastidió que lo hiciera, Él permaneció fiel y me guardó y tuvo misericordia de mí. Y podrás decir, como algún día el salmista dijo, todo lo que me pasó, ahora veo que fue por mi bien. Y conoces a Dios. Por eso los cristianos ahora, que no entienden qué es orar, no conocen a Dios. Se han hecho un Dios a su imaginación. Que piensan que les va a cumplir todo lo que ellos quieren. Que se congregan diciendo, no vamos a dejar de orar hasta que Dios lo cumpla. Y piensan que eso es espiritual, cuando es una franca rebelión contra Dios. Porque si tú te pones a tratar de convencer a Dios de que haga lo que no es su voluntad, eres un anticristo. Estás haciendo o pidiendo lo opuesto a lo que Dios quiere. Es absurdo y tristemente es lo más común. Por eso, pasajes como estos deben de hacernos pensar. Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Pausa. Muchos se aplican en esa categoría. No que siempre lo hagan. Por eso pregunté, a algunos de los que están aquí también, ¿cuándo oraste por un enfermo y sanó? Y la liberación, ¿cuántos hablaban en el nombre de Jesús? Todos. ¿Funcionaba? De perdido alguna vez, le atinábamos. Imagínate, llega Cristo y tú no estás entre su pueblo y dices, ¿qué? Señor, en tu nombre yo sané, yo eché fuera demonios, hablé, eso es profetizar, hablé en tu nombre, hice milagros. Versículo 22, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Oye, pero sanó, sí sanaron los enfermos, sí, porque coincidió que era la voluntad de Dios en esa ocasión. Salió el demonio, coincidió que era la voluntad de Dios, pero no te olvides de todas las demás veces que estuviste orando y diciendo y no pasó nada. Nunca los conocí. Palabra griega, ginosko, conocer por medio de experiencia personal. Ese es uno de los principales beneficios de la oración. Empiezas a conocer a Dios. Los que no entienden qué es orar se van a encontrar al final de sus vidas con un Dios desconocido, que nunca conocieron por experiencia, un Dios que se imaginaron. Esta frase me gustó mucho, de Franz Baker. Lo cierto es que, se trate de quien se trate, si no hemos aprendido personalmente lo que es orar, tras la muerte nos encontraremos con un Dios desconocido. Pregúntale a un cristiano, ¿oras? ¿Qué te va a contestar? Te va a contestar que sí, pero no lo hace. Esos mismos cristianos son los que andan batallando después porque quieren saber cuál es la voluntad de Dios. Quieren saber si están bien o mal con Dios, si lo que hacen es de Dios o no. ¿Por qué no saben? Si se supone que oran. ¿Por qué no oran como la Biblia enseña? Eso no, lo que están haciendo no es orar. No conocen a Dios. No saben cómo es Él. Por lógica, por consecuencia, no saben si lo que están haciendo es de Él o no. Porque no saben quién es, cómo hace las cosas. Hay cristianos que dicen, bueno, es la paz es la que me indica. Qué absurdo. El adúltero, el que tiene varias mujeres, vive en paz con las que tiene. Es que esta paz me confirma que es de Dios. Claro que no. ¿Me explico? Ningún sentimiento tuyo. Vamos a ver más adelante que aunque tú sientas el mayor sufrimiento, la mayor pena, la mayor desgracia, el mayor coraje, eso no significa que no es de Dios. La Biblia dice que todo el que es de la carne pide según la carne.
El que es de la carne busca según la carne. Y el carnal va a buscar en su carne la confirmación de lo que está haciendo. Mi carne se siente bien, he de estar haciendo bien. Claro que no. Las cosas buenas cuestan muchísimo. Duelen muchísimo. No te va a traer placer, pero es lo que debes hacer. Pero bueno, todas esas ramificaciones de lo que es la oración y saber determinar la voluntad de Dios las vamos a ir estudiando por partes. Por lo pronto, hoy todos debemos saber cómo se debe de orar. ¿Qué es la oración bíblicamente hablando? Y si tú eres como yo, arrepiéntete, pecador. Pídele perdón a Dios por todo lo que dijiste, todo el mugrero que dijiste, por todos los que te escucharon el mugrero que dijiste. Porque lo único que hiciste es pisotear el nombre de Cristo cada vez que abrías tu bocota. Así que se requiere mucha humildad para orar como la Biblia enseña. Decir, Señor, anhelo con todo mi corazón esto, pero por favor no lo hagas si no es lo que tú consideras mejor. Se requiere humillación para orar. Se requiere conocer a Dios sabiendo que Él es todopoderoso. Precisamente porque Él lo puede todo, podemos pedirle con confianza. Porque si lo que yo le pido resulta que es su voluntad, es una de las más grandes alegrías que vas a experimentar. Porque no vas a decir, Dios me lo cumplió. No. Dios puso su voluntad en ti para que tú le pidieras conforme es su voluntad. Dice la Escritura, y lo vamos a estudiar más adelante, deleítate en la ley de Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y la palabra concederá está mal traducida, es Él pondrá los deseos en tu corazón. De manera que lo que tú vas a desear es lo que Dios quiere. Y es donde se experimenta una de las alegrías más grandes en la vida cristiana. Cuando te das cuenta que lo que tú anhelas es la voluntad de Él. Porque en lugar de decir, Dios me ha dado puertas abiertas, voy a decir, en su infinita misericordia, me ha hecho desear lo que Él quiere para mí. Y ese es un enorme placer en la vida cristiana. Porque cuando Dios te dice, haz lo que se te encomendó, lo vas a hacer con todo el gusto del mundo. ¿Me explico? Es que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. A orar. Si Dios quiere, el próximo domingo estudiamos cómo se debe orar, porque Jesús les dijo cómo en ese sentido de lo que llamamos Padre Nuestro y luego les da más instrucciones. Pero por lo pronto hoy intercambiamos deseos con Dios y es algo que hacemos siempre cuando acabamos el estudio. Pedirle conforme a su voluntad, aunque no me oigas literalmente decir en el nombre de Jesús. Según lo que hemos aprendido, necesitamos pedirle que nos corrija, que nos lleve a conocerlo todas las veces que sus deseos son contrarios a los nuestros, que nos haga humillarnos ante su voluntad para poder ver su poder, que lo que no entendemos ahorita lo podamos entender después, como le dijo a Pedro, para confiar en Él, para no vivir angustiados por lo que va a pasar mañana, porque si somos hijos de Dios, dice la Escritura, todo obra para bien. Eso es lo que necesitamos pedir y eso es de acuerdo a lo que Jesús nos ha enseñado. Lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Y por eso podemos confiar en que no será hecho, ¿verdad? Vamos a orar, Señor. Lo primero que queremos hacer es pedirte perdón por todos los errores que cometimos al orar en ignorancia. No era oración lo que hacíamos, Señor. Era una forma de crearnos una reputación o una forma de tratar de sacarte las bendiciones o tratar de usar el poder que solamente tú tienes para cumplir nuestros deleites, Señor. Lo hacíamos totalmente de forma incorrecta, Señor. Perdónanos por todos los que hicimos tropezar cuando nos oyeron hablar de forma tan ignorante. Perdónanos por todas las personas que les dimos falsas esperanzas, por los enfermos a los que les prometimos sanidad y no se las cumplimos porque no era tu voluntad, por todos aquellos que se defraudaron, se decepcionaron de ti, Señor, por nuestra culpa, porque les enseñamos mal,
porque les prometimos cosas que no están en nuestro poder prometer. Perdónanos por todas las veces, Señor, que ensuciamos tu nombre cuando lo usábamos al orar. Por todas las veces que pedíamos según nuestras propias pasiones y usábamos tu nombre para pedírtelas. Ahora entendemos, Señor, la gran inconsistencia que tú sabías que teníamos cuando te hablábamos. Y te damos gracias porque no nos destruiste, sino que has decidido mostrarnos tu voluntad, mostrarnos tu palabra, hacernos entender. A los que hemos sentido hoy, Señor, enséñanos a saber lo que tú le dijiste a los discípulos, que solo a tus hijos les habías concedido entender los secretos del reino. Tú le dijiste a tus discípulos que a los demás les hablabas de forma que no entendieran, pero a tus hijos, a los tuyos, les explicarías. Y hoy te agradecemos, Señor, porque hemos entendido. Eso es un don tuyo, es algo que tú nos concedes. Gracias por hacernos entender lo que es la oración. Enséñanos a vivir de manera congruente a eso, Señor. Cuando estemos luchando con nuestras pasiones, nuestros deseos, enséñanos a orar siempre pidiendo que sea tu voluntad y no la nuestra. Aunque parece que estamos pidiendo algo correcto, Señor, enséñanos a no confiar en nosotros mismos, sino siempre estar conscientes y decir, no de forma vana y repetitiva, sino con pleno uso de conciencia, entendiendo lo que implica decir, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor. Queremos ver tu voluntad ante nosotros, aunque nos desagrade a nosotros, aunque no le veamos lo bueno, Señor. Por favor, te lo suplicamos, no nos des lo que nosotros queremos, danos lo que tú quieres. Gracias por tu paciencia y tu misericordia, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Ahí está el contador para controlarme a mí y controlarlos a ustedes. La vez pasada yo me iba a pasar del tiempo y me dijeron ya se acabó. Y ustedes pueden saber que cuando ya va acabándose el tiempo, pues ya tu pregunta no alcanza quizás, ¿verdad? Vamos a tratar de responder las preguntas que están aquí entre nosotros en estos 15 minutos. Si nos queda tiempo, daremos oportunidad de responder en línea, los que nos acompañan en línea. Simplemente tienes que levantar tu mano. El tiempo todavía no empieza porque tengo que dar la explicación. Levantas tu mano, te llevan el micrófono ahí a tu lugar. No es necesario que te pongas de pie, no es necesario que te muevas de tu lugar. Con el micrófono todos te vamos a escuchar. Por favor, si tienes dudas, no la guardes para el final, porque ya se está repitiendo ese patrón de comportamiento que me dicen, oye, iba a preguntar, pero no. Y luego vienen y me preguntan a mí, les voy a rechazar esas preguntas entonces. Porque el hecho de que preguntes ahorita públicamente es que los demás también se puedan beneficiar de esa pregunta. Porque nunca se les había ocurrido o porque no se estaban animando a preguntar. Entonces, cuando alguien hace una pregunta y le damos respuesta, todos vamos a aprender. Así que, por favor, tus preguntas hazlas en público para beneficio de todos. Es todo. ¿Alguien tiene una pregunta? Levanta su mano. No importa si vienes por primera vez y no nos enojamos porque preguntes. Al contrario, si das la oportunidad de aclarar algo que no está muy claro, me ayudas a ser más eficiente en mi tarea. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. ¿No? Ahí hay una. Sí, una duda. Habías comentado que, obviamente Dios nunca va a hacer lo que nosotros queramos, aunque pongamos en la oración. Obviamente yo tuve una experiencia, obviamente que ya sé que eso está mal, ¿va? Pero en aquel momento, lo digo porque me ha pasado y con otras personas de que me dijeron, no, hace muchos años me dijeron, no, es que hazle como, no me acuerdo, uno de los jueces, que le dijeron, no, pon no me acuerdo que algo que si se mojaba o algo así. No me Gedeón, sí. Gedeón. Entonces me dijeron, no, es que tú también tienes que decirle a Dios, ponle pruebas. Una señal. Señales, gracias. Entonces me dice, no, ponle señales, si Él te cumple esas señales, pues es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces me di cuenta que pues tomé ese consejo en aquella vez y me acuerdo que pasó exactamente lo mismo. Y yo dije, bueno, pues entonces lo voy a hacer porque pues supuestamente Dios me está diciendo. Obviamente a la larga me resultó peor, ¿va? Porque me di cuenta en este momento que no era la mejor opción para mí, pero en ese momento me convencí de que porque pasó algo, vamos a llamarle espiritual, por así decirlo, lo creí. Mi pregunta viene siendo, ¿cómo filtrar eso? Para tener más cuidado, o sea, porque a veces si uno quiere honestamente buscar la voluntad, ya quitarte esas ideas, ¿verdad? Decir, no, es que haces esto aquí o hasta acá, siempre poner, como dice, primero lo que Dios quiere ante nuestros propios deseos, ¿no? Ok. Bueno, esa respuesta la vimos hace poquito en Génesis.
pero no lo hemos estudiado en fundamentos. Vamos a ver un poco más adelante el cómo conocer la voluntad de Dios. Pero por lo pronto te digo, lo que vimos en Génesis es cuando Abraham manda a su siervo a buscar esposa para Isaac, el siervo pone una serie de señales. Si la muchacha hace esto, esto y eso, significa que es de Dios, y Dios la cumplió. Entonces vimos que bíblicamente pasa con muchos personajes de la Biblia. Algunos que conocían a Dios y otros que no conocían a Dios. Por ejemplo, Gedeón no conocía de Dios. Y la prueba que él puso era de una manera en que él se diera cuenta que no era la loca idea de él de ir a la guerra, sino que Dios lo había mandado. Entonces era una forma de tratar de demostrar de manera externa lo que él estaba convencido de hacer. Ahora, nosotros podemos pedir ese tipo de señales, pero habría que ser muy cuidadosos primero, de filtrar primero lo que queremos en base a la Escritura, ¿verdad? Si lo que queremos no es contradictorio a lo que la Biblia dice, si nosotros normalmente buscamos obedecer a Dios y caminamos con Él en la normalidad, es muy probable que tus deseos no tengan problema con la palabra de Dios. Pero entonces, cuando llegas a un punto en el que no puedes saber más allá de lo que la Biblia dice, la decisión de un trabajo, en cuanto a una pareja, en cuanto a cambiarte de ciudad, obviamente son decisiones trascendentales, tendrías que buscar pedirle a Dios confirmación de lo que su palabra dice. Es decir, no, yo ponía un ejemplo que yo hacía antes, yo ponía mi mano en las hormigas y dije, si una hormiga se sube por el dedo gordo y se baja por el chico, es de Dios. Y eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Tienes que pensar, como dijo el siervo de Abraham, decía, quería una mujer de la casa de Abraham porque eran servidores de Dios, y el siervo de Abraham dice, bueno, si esta mujer le pido agua, pero no nada más me da a mí, sino que también se ofrece a darle a camellos, esa será la señal, porque esa actitud era propia de una muchacha que sirve a Dios, de manera que descartaba entre paganos y cristianos. Y luego dijo, bueno, la primera muchacha que venga, y eso ya no es de su control. Pero si te fijas, se asegura de que es algo que él no controla, pero pide información que la Biblia, o que se supone que debe de pasar, según lo que la Escritura enseña. Ahora, no debe ser algo que pase todos los días, ni siquiera debe ser algo frecuente. Debe ser algo que simplemente en decisiones muy trascendentales, en las que no tenemos toda la información, pudiéramos poner. Pero más adelante vamos a detallar esa información. Sí, más que nada porque, bueno, en ese tiempo que pues apenas me acuerdo que acaba de convertir y pues cualquier cosa que te dicen, pues ¿Te la crees? la agarras, ¿verdad? Pero sí, yo lo capto más con eso, que necesitas más información al respecto de Dios para, como el ejemplo que mencionó, o sea, saber cuáles son las actitudes de lo que Dios busca, ¿no? Uh-huh. Y de ahí de en base buscar eso, ¿no? Exactamente. Más adelante vamos a verlo en fundamentos. ¿Alguien más? Hola, es que tengo una pregunta, bueno, una duda, que entonces podemos decir en el nombre de Jesús cuando hacemos lo que nos demanda en su palabra. ¿O? Ok, yo te recomiendo que uses esa frase cuando alguien que no conoce de Dios te está escuchando. Es decir, podemos ver que Pedro resucitó a Tabita y dice, oró, se levantó y le ordenó que se levantara, pero no dice que en el nombre de Jesús. Cuando Pablo sanaba a los enfermos, por ejemplo, tomaban un pañuelo de Pablo, lo llevaban y los enfermos sanaban y no dijo nada en el nombre de Jesús porque no estaba él ahí, ¿verdad? Tenemos varios ejemplos en la Escritura donde no se dice literalmente en el nombre de Jesús, pero hay otros ejemplos en los que sí. Y cuando tú empiezas a ver la situación te das cuenta que cuando usaban el nombre de Jesús normalmente es cuando había gente no convertida. Para que eso milagroso que estaba sucediendo no fuese atribuido a ellos como individuos, sino que quedara constancia de que es el poder de Jesús el que lo está haciendo. Entonces, si tú vas a estar orando, fíjate, al final de las epístolas, cuando Pablo se despide o al inicio, cuando le pide cosas a Dios, nunca dice que en el nombre de Jesús. Sin embargo, lo que está pidiendo está en armonía en lo que Jesús nos ha mandado. Entonces, ahí tendríamos que ir aprendiendo a saber usar esa frase de manera que el testimonio que demos sea congruente. Si estoy pidiendo cosas, imagínate, oro por un enfermo y no conoces de Dios, puedes usar la palabra, puedes decir en el nombre de Jesús y lo que estás pidiendo es correcto, para que él quede en claro que no eres tú, ¿verdad? Que no eres tú la milagrosa, sino que es Jesús el que lo va a hacer si lo hace. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a usar la frase en el nombre de Jesús con sabiduría. Gracias. ¿Alguien más? No, muy bien. ¿En línea hay preguntas? Sí. Sí, buenas tardes. Hay una pregunta nada más, dice, cuando un inconverso ora y se cumple lo que pide, ¿fue Dios el que intervino? Claro.
vamos a ver un poco más adelante esto de los no convertidos o los no cristianos pueden orar. Lo que vemos es que Dios va a hacer todo lo que es de acuerdo a su voluntad. Y vamos a ver más adelante, por ejemplo, en Romanos 1, que dice que por cuanto no quisieron tomar en cuenta, Dios los entregó a sus propios pensamientos, ¿verdad? A sus propias ideas depravadas. Entonces, también hay una parte en la Escritura cuando dice que Dios les dará maestros que les enseñen conforme a lo que ellos quieren oír. Entonces, cuando un inconverso ora, existe la misma posibilidad de que lo que está pidiendo está en armonía en lo que Dios quiere. No necesariamente para su bien, ¿verdad? Puede ser incluso para su destrucción. Entonces, no hay ningún impedimento bíblico en que un hombre o mujer no regenerada ore. La restricción sigue siendo la misma. Pero hay que analizar algunas partes de la Escritura cuando habla de que Dios no escucha al malvado. En el sentido de que el malvado pide, y como no conoce a Dios y no le interesa lo bueno, va a pedir para sus propios deleites. Y por eso sabemos que Dios no lo escucha, porque Dios no siempre va a estar, o sea, los deseos de Dios no son lo que Él quiere en la regla general. Pero pudiese estar pidiendo a un hombre incrédulo, como yo lo hice algunas veces, pidiéndole a Dios por sanidad, porque sanara a mi familia, y Dios lo hizo. De manera que no es porque yo tenga un poder siendo cristiano o no cristiano, sino que a fin de cuentas Dios hace su voluntad. Entonces, como quiera, esos casos los vamos a ver un poco más adelante en este mismo estudio de oración. Ok. Bueno, hay una pregunta, pero creo que la hicieron antes de que hablaras del versículo, bueno, de que terminas de explicar, pero igual te la voy a mencionar. Dice, ¿a qué se refirió exactamente Jesús cuando dijo, piden pero piden mal? Bueno, Santiago lo dijo. Fue Santiago. Porque pides para tus pasiones o tus deleites. Ahí, eso es lo que demuestra que la oración que se basa en tu lista de peticiones no es oración. No recibes porque no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya lo vimos a detalle. ¿Nada más? Muy bien, eso es todo. Hay avisos y quedó tiempo, Gracias. Personas que nos visitan por primera